vienen. De hecho, la anterior conferencia que se dio para quienes han seguido esta cátedra fue la de Arturo Escobar, y obviamente Alfredo Molano, que no asistió, pero que también lo tendremos dentro de las cátedras. Y la línea de pensamiento sobre la cual voy a presentar el tema tiene que ver desde un enfoque de la teoría crítica, enfoque que me permite una pequeña publicidad explicitado sobre el marco teórico en el último libro, para quien lo quiera salir, que saldrá hace 8 días, sobre todo el tema de qué es pensamiento crítico. Desde ahí es donde voy a enfocar mi reflexión, que tiene que ver con modelos antagónicos. El tema de modelos antagónicos se diferencia del trabajo de Arturo Escobar, que habla de post-desarrollo, o de enfoques alternativos del desarrollo, como el que se viene presentando en el Foro Social Mundial, en los cuales ni hablo de... Perdón, creo que me quito para que haga feedback. El tema del post-desarrollo hablaría de un agotamiento de los modelos de desarrollo y que vendría una época nueva que uno no sabe ni cuándo ni quién la va a impulsar. Digamos que hasta ahí sería como una crítica al maestro Arturo Escobar, ni tampoco lo que se viene hablando de modelos alternativos. Lo que yo hablo es, la vida es una concreta, como la que vive cada uno y cada uno de ustedes, con distintas cosmovisiones y maneras de entender el mundo y actuar en la vida. Y sobre eso es el tema de mi conferencia. Cómo, en el marco de la globalización y el sistema mundo capitalista, en Colombia hay formas de desarrollo, de producción, de interacción en las localidades que están en lucha, en pugna, muchas veces implica la desaparición de comunidades enteras, conflictos y guerras como las que vivimos en Colombia. A eso voy a referir. ¿Cuáles son los modelos antagónicos de desarrollo? Los temas que vamos a tratar en la conferencia, de acuerdo con el tiempo que amablemente me han asignado, son 60 minutos. Voy a tratar de ir a un ritmo para poder hacer toda la presentación. La metodología es una cosa más de geopolítica del país, y entonces vamos a ir un poco mostrando los temas que vamos a desarrollar sobre el tema de globalización, el tema de población, territorio, el tema de cosmovisiones y conflictos, y después mirar en el marco de la globalización qué posibilidades tienen estos modelos antagónicos en Colombia. Bueno, entramos con el tema de globalización, y aquí es muy importante señalar que Colombia, en su construcción moderna, que quedó articulada a las dinámicas del sistema mundo capitalista como un país periférico y por tanto dependiente, las dinámicas económicas que tiene el país obviamente están marcadas por los grandes ciclos de la economía mundial, ciclos que fueron estudiados por un economista ruso, Kondratiev, y nos marca que desde 1789 hasta nuestros días han habido fases expansivas y fases recesivas y de crisis. La última onda larga de crecimiento fue en 1945 a 1968, después de 2 guerras mundiales, y se agota este crecimiento en 1968, en un proceso
de una economía bastante inestable y tendiendo hacia fases recesivas, como las que pinta la década de 1990, finales de la primera década del siglo XXI, que se muestra una gran crisis financiera, pero con una característica fundamental: no todas las fases expansivas y las fases recesivas han sido cualitativamente iguales. Estas fases han tendido a globalizarse, a internacionalizarse, y la primera crisis fue más circunscrita al tema económico y a Europa, y las últimas fases, la última fase recesiva de crisis de 1968 en adelante, ha sido una crisis de carácter más estructural, global, mundial, y que toma los sectores económico, financiero, político, de un hecho fundamental desde la década de 1960, una crisis ambiental. Cada crisis implica una reestructuración del sistema mundo capitalista. Ustedes me dirán que por qué tocamos este tema, pero tiene que ver con un tema central que ustedes lo ven ahí, y es que la línea verde en un periodo de los últimos 33 años, estamos hablando casi 2 generaciones, muchos de ustedes no habrían nacido todavía, en los últimos 33 años vemos una economía mundial bastante cíclica, inestable, y la línea roja es el comportamiento, esa línea roja, de la economía colombiana. Y aquí podemos sacar dos conclusiones. Una, que los ciclos de la economía colombiana están determinados por los ciclos de la economía mundial, primera conclusión. Segunda conclusión, que los cambios en la economía mundial se amplifican en estas economías periféricas y dependientes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta recesión de la economía mundial, los efectos tan dramáticos que tuvo Colombia al finalizar la década de 1990. Es una de las grandes crisis de la economía del siglo XX en Colombia. Pero ¿qué consecuencias tienen estas crisis? Lo que les señalaba es que cuando hay una crisis económica mundial, se reestructura a través de grandes cambios tecnológicos, institucionales, de la División Internacional del Trabajo, y la última fase recesiva y de crisis de Colombia, que tuvo una época de crecimiento entre los años 45 y los años 60, es un periodo donde Colombia intentó industrializarse. Esta es la línea del proceso de industrialización colombiana. Ustedes pueden ver que desde los años 1930, aquí estamos tomando un periodo de los últimos 100 años. Colombia comienza un proceso más acelerado de industrialización en los años 30, pero se agota hacia los años 60, 70, comienza el agotamiento del proceso de industrialización en Colombia, en medio de una caída acelerada de su sector primario, agropecuario. Ustedes ven la caída desde principios del siglo XX, estamos hasta el año 2013, y dos elementos comunes. Un elemento que es del sistema mundo capitalista, que es esta línea roja, que es el comando que toma de la economía mundial el sector financiero. Se llama la financiarización de la economía mundial. O sea, todo el poder económico se controla desde el poder financiero, y Colombia no escapa a esta tendencia mundial que es la línea roja. ¿Y qué implica? Y por eso me referí a esta crisis que viene de 1968, que reestructura las economías del mundo. Colombia abandona su proceso de industrialización, abandona su sector real agrícola y comienza a volver esta línea que ustedes la ven anaranjado, carmelita,
Cuando comienza la crisis del sector industrial, comienza a ser importante el sector primario minero, energético. O sea, el desarrollo, esa es la crítica que hago, no sigue una línea tendencial, sino ustedes ven que Colombia involuciona hacia una economía de carácter extractivo, porque a su vez en la estructura mundial se presenta un agotamiento de recursos primarios, de bienes primarios, de materias primas, y entre ellas los bienes energéticos van a jugar un papel muy importante. Entonces estas economías agotan su fase de industrialización, que se conoció como un periodo sustitutivo de importaciones o de industrialización por sustitución de importaciones, y involuciona, recula la economía hacia una economía extractiva primaria, donde el territorio comienza a hacer un papel muy importante, porque son economías donde la inversión y la gestión técnica de extracción de materias primas y energéticas es comandada por transnacionales, y comienza una fase de altísima violencia en Colombia por desplazar las poblaciones que están asentadas sobre estas riquezas mineras, energéticas, de recursos naturales, y con una altísima afectación sobre el tema ambiental, como lo vamos a ver. Entonces ustedes pueden ver esta fase de industrialización, la crisis de industrialización de Colombia, y cómo Colombia entra en una fase de poder financiero, que es lo que está creciendo el poder financiero en Colombia. De hecho, Sarmiento, Angulo, etcétera, están entre los grandes multimillonarios del mundo, el sector financiero, y cómo se vuelve una economía extractiva primaria. Eso tiene una consecuencia para ustedes, muchachos, jóvenes, hombres y mujeres, que han nacido entre los últimos 40 años, y es que una economía que abandonó su proyecto de industrialización, que abandonó su proceso de modernización e integración de su aparato económico, este modelo de reprimarización, que está más ligado a los precios de la economía de los bienes primarios internacionales, que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento muy acelerado. Les voy a poner un ejemplo. Hace 25 años el barril del petróleo estaba menos de $20, un barril de petróleo. Hoy un barril del petróleo está por encima de los $100, o sea, se multiplicó 5 veces el precio, y eso para todo lo que es minería, bienes primarios, etc. Entonces la economía colombiana va a seguir esta inestabilidad, pero esta línea roja que ustedes pueden ver ahí, con estos incrementos tan grandes, es un problema estructural en el mundo, pero particularmente en estas economías periféricas, y es que el desempleo se vuelve un problema estructural en estas sociedades. O el empleo que se genera es un empleo, como lo vamos a ver ahorita, inestable, precario, informal. Y el desempleo va a ser una de las cosas más significativas en esta sociedad, porque ustedes lo ven como desde 1960 que tenemos cifras en Colombia sobre desempleo abierto, ustedes ven que la tendencia es creciente hacia un problema estructural. De hecho, los jóvenes entre 14 y 29 años, que es el 25% de la población de Colombia, una tercera parte está por fuera del sistema laboral. Ahí ustedes sacarán conclusiones en relación con los conflictos de este país, etc. Miremos el tema de población. Muy rápidamente, el tema de población hacia nuestros territorios, si bien toda la emigración del mundo comenzó hace 150.000 años, nuestros territorios en América Latina, podríamos decir que en relación a todo el desplazamiento de la especie humana en el mundo, apenas hace
de 10.000 a 15.000 años que llegaron a nuestro territorio. O sea, es